Una vez más, ya estamos de vuelta. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en el segundo encuentro. Hagamos con Paul. En esta ocasión y en este horario vamos a tener una participación adicional importante. Tenemos a Eli López Juárez de México. Le damos lectura brevemente a su trayectoria del modo siguiente. Es licenciado en comunicación con maestría en marketing digital y comercio electrónico, doctorante en educación. Ha impulsado estrategias de redes sociales para diversas empresas del estado de Michoacán. Asesor de comunicación política digital desde el 2013. Actualmente, coordinador académico de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico en la Universidad Contemporánea de las Américas, Campus Uruapan. Vicepresidente de Comunicación Social de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur de Uruapan. En esta ocasión, Eli López Juárez nos dará el adiestramiento necesario para un tema extremadamente importante. Evita la improvisación en la política. Eli, estamos a tus órdenes. ¿Nos escuchas? Sí, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con todos ustedes este encuentro de comunicación. Hagamos Compol desde hace muchos años, desde mi primera etapa de joven. eh, Me apasionó bastante la comunicación política porque es construir historias, ¿no? Y yo agradezco muchísimo la invitación a este encuentro y estaré en la total disposición de poderles compartir lo poquito o mucho que ya 31 años de experiencia de edad, bueno, no de experiencia, pero sí al menos de edad me permitan poderles compartir. Voy a presentar pantallas, sí se puede, ¿verdad? Sí, creo que Sí, aquí está está. José Luis ahí al comando de todas estas funciones. ¿Podemos comenzar? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues el tema que yo les quiero compartir el día de hoy es un tema que considero que se vuelve un problema muy constante al momento de hacer alguna estrategia de comunicación en los grupos políticos, ¿no? Cuando uno es invitado o contratado para poder comandar la estrategia de comunicación de algún candidato o incluso de algún partido político o de una campaña en específica, ¿no? Es a lo que me quiero enfocar. Desde el 2012, que es desde la época en la que vengo teniendo la oportunidad de poder hacer algunas estrategias de comunicación en la parte política, me he dado cuenta de un común denominador y que es la improvisación. Y es una improvisación que tiene un origen en el miedo, un origen en la presión que siente desde cierto porcentaje de ignorancia el candidato o la candidata. Y permítanme explicarles por qué. La improvisación, eh, muchos la llegan a considerar como una herramienta y hasta te dicen, la estrategia es no tener estrategia. Y caray, pues ¿cómo está eso, no? Claro que hay que tener estrategia. Cuando uno dice, es que luego salen cosas o temas de coyuntura o crisis políticas, pues para eso están los manuales de crisis que uno establece, que uno analiza con base en un estudio muy profundo de los pain points del electorado. Es decir, no solamente el electorado, sino los pain points del candidato y ahorita los voy a comentar. Eh, Brevemente complementando la presentación, así como bien comentaron, pues he tenido la oportunidad de poder compartir algunos proyectos en el estado de Michoacán en la parte política. Y el tema del día de hoy quiero eh, resumirlo en 4 puntos. Primero, los candidatos no mandan. Ese es un eje en el que me voy a enfocar el día de hoy. Eh, y permítanme explicarles por qué. Aquí ya voy entrando en materia. Nos dice un candidato, un candidata, oye, yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador y
hazme la comunicación. Y la última persona que acaba decidiendo la comunicación es el comunicólogo o el estratega, ¿eh? Lo acaba decidiendo el candidato o candidata porque dice, es que a mí me gusta esto, es que métele más diseño a la imagen, ¿no? Que son otras de las frasecitas. Y acaban por arruinar toda propuesta o instinto creativo que uno o con el equipo pueda aportarles. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer como estrategas, ser muy transparentes, ser muy claros con la persona y decirle, ¿sabes qué? Las decisiones de la comunicación las debe tomar el equipo de comunicación. Sí consensarlas con el candidato o candidata, pero la última palabra la debe tener el equipo de comunicación. Y les voy a decir por qué. Porque en la mayoría de los casos, el candidato o candidata piensa que los periódicos siguen mandando en el mundo, que lo que diga López Dóriga es lo que predomina, ¿no? Y la realidad es que no. Esto se da todavía, sobre todo en los candidatos que vienen de una escuela muy cuadrada en la parte política. No se diga quienes son egresados del Instituto Jesús Reyes Heroles del PRI, o de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI, o de la Escuela de Cuadros del PAN, de Acción Juvenil en el caso de México. Pero la realidad es que toda estrategia de comunicación ya tiene que estar tomada y decidida desde mucho antes de la campaña, no durante la campaña. Insisto, luego dicen, es que pueden surgir cosas, las cosas ya tienen que estar medidas y calculadas. Si yo le prendo fuego de aquel lado, sé que va a arder, necesito tener mecanismos de contención de ese lado. Por ello, necesitamos hacer mucho diálogo y mucha conciencia. Y si hay un candidato o candidata que te diga, oye, haz esto, lo otro y aquello, y no estaba pensando en la estrategia y es solamente porque él siente que te está pagando, creo que es un signo en el que tenemos que evaluar y decidir si en realidad nos conviene trabajar con X o Y candidato, porque nos va a arruinar la estrategia y no nos va a permitir que obtengamos los resultados que estamos previendo dentro de nuestra proyección. Ahora bien, una vez que ya hemos podido consensar con el candidato, con la candidata, que la toma de decisiones no debe de estar centralizada en la cúpula, necesitamos cuidar mucho las reglas del juego. No saben la cantidad de ocasiones en las que me ha tocado eh, ver equipos de campaña, equipos de comunicación que están siendo sancionados constantemente. Y para muestra un botón, una experiencia que me sucedió en el 21 con una candidata que yo traía, que era candidata a diputada. Se hizo evento del Día del Niño y yo le dije, no pueden salir los niños en las fotos. No, no pasa nada, tú saca las fotos y shalala, shalala. Entonces, y yo así como que es ahí donde vuelvo al punto uno, ¿no? Que nos ignora porque dice, no, es que pues el primo de mi amigo es conocido del magistrado del Tribunal Electoral o tengo un conocido en el INE y aunque los tengamos los conocidos porque vamos haciendo muy buenas amistades cuando nos desenvolvemos en el gremio. No se trata de usar las amistades para pecar electoralmente, ¿no? O sea, jamás las amistades tienen que ser para eso. Resulta que termina la campaña y ya casi para la toma de posesión, nos llega un requerimiento del tribunal, nos sanciona el tribunal por esas fotografías, por haber infringido y agraviado el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores. Y es ahí un claro ejemplo de qué es lo que sucede cuando el candidato o candidata no te escucha, pero que también nosotros tenemos que ser muy profesionales en analizar puntualmente cada regla del juego. Ahora con la reforma electoral que se está todavía debatiendo, pues hay otra serie de reglas del juego que se están integrando que en lo particular a mí me preocupan. O sea, prácticamente en materia de prerrogativas y de presupuesto, ya no se va a contabilizar el presupuesto de donación y eso es algo muy peligroso. Y también tenemos que vigilar hacia dónde va a caminar esto que está sucediendo con el plan B de la reforma electoral y ahorita la voy a profundizar un poquito más. Con la planeación, que es el punto número 3, nos debemos a la visión de conjunto, al orden, desde tener ya algo muy básico, nuestra parrilla de contenidos,
nuestros mensajes, nuestros boletines a medio de nuestras posturas, hacer un scouting en la geografía electoral. Es decir, a mí me preocupa que no hagamos scouting eh, o que se predomine en los equipos de comunicación de no hacer scouting en el distrito electoral o en el territorio donde se busca posicionar un candidato. Entonces, te pasan la agenda del candidato y vas a una colonia donde no sabes cuáles son los problemas, ¿no? Entonces, desde ahí tú tienes que aprender a detectar los focos rojos y poder decir a través de tu scouting, de tu búsqueda previa, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo esa gente? Cómo vive esa gente? Para que también incluso puedas confeccionar tu contenido dándole hasta un poco más de feeling o poder preparar al candidato con lo que se va a enfrentar, poder levantar las opiniones de la gente o la percepción, poder medir en el termómetro si vale la pena que el candidato vaya a esa colonia o no, porque luego no hacemos este scouting y tenemos el problema de que llegamos, exhibimos al candidato y queda muy mal parado. Entonces, el scouting es algo que yo voy a recomendar al 100% para que podamos prevenir cualquier situación, pero que también podamos aprovechar todas las bondades que el electorado de X colonia, de X pueblito, de X comunidad pueden tener. Sobre todo porque al conocerlo previamente, ya sabemos, como en el campo de batalla, ¿no? Ya conocemos completamente el terreno. Y aquí estoy integrando un puntito de no tengas miedo de usar inteligencia artificial y ahorita les voy a decir por qué. Bien, entonces precisamente en ese sentido quiero decirles que la agenda de comunicación debe ser la agenda del candidato. El candidato no solamente puede tener en su agenda visita al hospital, visita a la colonia tal, visita o reunión con los taxistas, visita o reunión con los grupos indígenas. Tiene que estar hermanada con la agenda de comunicación y si la agenda de comunicación establece una grabación en tal lado, la misma importancia le tiene que dar a una reunión con taxistas, a una, a un, a una grabación de un producto que lo vamos a estar trabajando para difundirlo a través de las redes sociales y prestarse, ¿no? Me pasó recientemente. Eh, Actualmente estoy como community manager de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y uno de los principales retos es manejar cerca de 50 cuentas, entre las key accounts, que son dos, la de la titular y la de secretaría, pero estábamos con lo del 8M, un tema muy importante que se hizo una campaña bastante grande y la titular daba su mensaje cuando nosotros también teníamos programado grabarla con las palabras adecuadas para el 8M. Y me dice, oye, ya di el mensaje en tal escuela, ¿no te sirve? Y yo, no. Y me dice, no, sí, pues hablé más o menos de eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dialogar con el candidato o candidata, que la misma importancia le dé a ir a visitar X o Y lugar a la creación de contenidos. Porque así como dijera San Agustín, aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Asimismo, si no tenemos una estrecha coordinación y que se le dé la importancia a la generación de contenido, no vamos a poder llegar muy lejos. Entonces, el trabajo territorial es inminentemente comunicación. Cuando se va a hacer alguna gira de candidatos o cosas así por el estilo, que van a visitar colonias o instituciones, etcétera, hagan scouting. El equipo de comunicación, no el de protocolo, porque se acostumbra a que lo haga el de protocolo y que vaya y cheque en dónde conectarse, en dónde le pueden prestar el baño para el candidato. No, el equipo de comunicación tiene que hacer el scouting. Y también, cuando ya estamos integrados en el equipo de campaña, la estructura, esa estructura que presumen todos los políticos de que yo tengo tanta gente atrás de mí, tiene que ser una estructura educada, una estructura formada, una estructura que participe de las redes, porque luego nada más se reducen a comentar la publicación que se hace en las cuentas del candidato o candidata, y esa es donde yo detecto un foco rojo, porque en la mayoría de las ocasiones los integrantes de la estructura son el enemigo de las campañas, porque lejos de convertirse en voceros que extiendan el mensaje que estamos queriendo proyectar,
se convierten en personas que bloquean el mensaje. Por ello, cuando podemos incentivar una verdadera interacción entre la estructura, se crece porque empezamos a tener un mensaje creíble y la credibilidad es algo que tenemos que construir, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, un gobierno que gobierna mal y comunica bien, pierde. Un gobierno que comunica mal y gobierna mal, pierde. Un gobierno que gobierna bien y comunica bien, gana. En muchas ocasiones se llega a creer que por el simple hecho de comunicar bien ya estás ganando y no. Veo con tristeza las redes sociales del presidente municipal de donde yo nací. Y, híjoles, dan lástima porque no tienen narrativa, no tienen una línea discursiva. O sea, dan ganas de recomendarle ChatGPT para que puedan redactar sus copies, para que puedan redactar sus boletines, porque no están conectando con ningún tipo de audiencia. Y así ustedes seguramente podrán conocer muchos casos que me gustaría que compartieran. ¿En qué ciudad le recomendaron usar ChatGPT al de la alcaldía, al del municipio, al tal diputado, tal asambleísta, ¿no? Me gustaría que por ahí lo comentaran. Entonces, importantísimo, la improvisación no es una estrategia. Eh, el decir, ay, pues como que se me antoja que hoy me hagas una ICAR donde digas que vengo desde abajo, porque cómo le encanta a los políticos decir que vienen desde abajo, como si eso los legitimara ante las masas, como si eso les pudiera, no sé, garantizar que el electorado cuyas características socioeconómicas son más limitadas fueran a votar por ellos. Entonces, no, o sea, no tienes que construirle a alguien desde abajo con trabajo, ¿no? O sea, y les encanta decir, vamos a gastar suela, vamos a echarle ganas con la gente, porque también venimos desde abajo, y se tiran. O sea, a mí no me gusta tirar a los candidatos para que se vean muy humildes. Me acuerdo un expresidente municipal que decía, ay, es que mi mamá enfriaba las gelatinas en el lavadero de la casa. O sea, sí, qué bonito, pero eh, no puede ser el único mecanismo de comunicación empatizar con los grupos socialmente menos favorecidos. Tienes que empatizar absolutamente con todos. Y por lo tanto, 4 puntitos que les voy a recomendar al planear la estrategia de comunicación. Primero, la imagen no la podemos improvisar. Tú tienes que vestir a tu candidato o tu candidata, y no me refiero con esto a disfrazarlo. Pero, ¿cómo es posible que a veces no se cuide la ropa o la marca de la ropa y algún reportero o reportera con un poco de iniciativa, pues te quema el candidato porque dices que trae un cinto de este costo, ¿no? O, o que va a dar un discurso de austeridad con un abrigo de 50,000, ¿no? Incluso recomendarle que más bien se ponga austero, pero en su estilo de vida. Entonces, en la imagen, no es solamente la imagen personal, sino también la imagen que quieres proyectar como propuesta de gobierno. Porque hay gobiernos que desde que arrancan campaña se ven caros, ¿eh? O sea, eh, si ya llegan en la camionetona, en la High Country Chevrolet Suburban, pues ya sabes que ese gobierno va a ser caro. Y eventualmente algunas ciudades, algunos estados estarán en condiciones de asumir un gobierno caro porque puede atender otras prioridades, ¿no? La proyección, la forma de ser de tu persona, de tu candidato, de tu candidata, debes trabajarla muy cerca. Es decir, eh, a ver candidato, a ver candidata, ¿qué es lo que te hace enojar? Casi, casi como si fuera una terapia psicológica. Háblame de ti, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te entristece? ¿Qué te preocupa? Porque aquí les digo, no es lo mismo un rubí que un diamante en bruto. Y si en su historia personal la candidata, el candidato me cuenta algo que yo puedo capitalizar en contenido de comunicación. Me acuerdo en el 2018 que traía yo una candidata para diputada que era una candidata empresaria y siempre contaba que ella trabajaba en una tienda de ropa de sus padres que se llamaba La Batalla y que después se fue a estudiar fuera.
Y X día me le preguntan, oiga, ¿y a cómo está el kilo de tortilla? Y respondió, se equivocó, y yo decía como que no. Dice, pues no sé, porque yo no compro tortillas, las compran mis criados. Y yo así como que, híjoles, y ya cuando hicimos la evaluación, le digo, candidata, estamos, no podemos responder eso. Usted es una empresaria, usted tenía que responder que no es un tema que tengan que responder las mujeres porque son mujeres, que si se está buscando el empoderamiento de las mujeres y la inclusión en la vida política, no es una obligación de las mujeres saber el costo de los insumos para el hogar. Entonces ya después buscamos parchar un poquito esa comunicación porque se lo siguieron preguntando y ya empezó a funcionar un poquito más. En el punto número 3, el liderazgo. ¿Cómo vamos a desarrollar el liderazgo del o la aspirante? Primero, gestionando un coach prácticamente. Yo sí les quiero recomendar que en la mayoría de los casos, no en todas, porque puede haber particularidades, se tenga un coach de campaña, un coach que motive al equipo, un coach que encienda la llama de esa propuesta, si quieren verlo como espiritual, de lo que se quiere lograr como gobierno. Porque todos vendemos algo intangible, vendemos resultados cualitativos a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, por último, el branding, que es juntar todos estos elementos, hermanar la personalidad física con la digital. Me encanta, por ejemplo, Marcelo Ebrard en TikTok. O sea, yo soy Marcelover casi en TikTok. Me encanta su tono de comunicación. Y si comparamos en TikTok a Marcelo y a Claudia Sheinbaum, Claudia se ve forzada. O sea, Claudia no me termina de convencer en TikTok, o sea, se nota acartonada. Y así como lo comentaba la compañera Nayeli en la ponencia anterior, que alcancé a escuchar una buena parte, con el ministro Arturo Saldívar, o sea, el ministro nunca perdió su seriedad, ¿no? Es aquí donde digo que la forma de ser hay que trabajarla muy de cerca para poderla capitalizar, sin quererlos encajar en un molde donde no pertenecen. Entonces, una vez que entendemos esto, mi recomendación también es, ¿cuáles son los pain points de tu ciudad? ¿Cuáles son los pain points de tu candidato? Porque luego en muchas ocasiones los mensajes o la línea discursiva de la estrategia de comunicación se reduce a criticar lo que ha hecho el gobierno anterior o el gobierno que está próximo a salir. Que si no tiene obras inconclusas, que si la inseguridad, pero en muchas ocasiones puede haber otros puntos de dolor en la ciudad. Pueden existir otros temas que le duelen a tu municipio, que le duelen a tu estado, que le duelen a tu distrito. Y también los pain points de tu candidato, porque luego puede traer algunos negativos y no sabes ni para dónde hacerte o para dónde esconderlo, ¿no? Me recuerdo en la pasada campaña, yo ya no sabía qué hacer con un grupo de maestros que eran un pain point de mi candidata. Se le manifestaban con pancartas y yo así como que, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Porque estarás de acuerdo que en el momento de campaña pues no puedes solucionar nada. Sigues manejando la expectativa como un producto comercial si lo queremos ver de esa manera. Entonces, en muchas ocasiones la expectativa se puede tornar un poco negativa. Y precisamente para evitar la improvisación, yo quiero proponerles 4 cositas. Quiero centrar primero en la figura del community manager. Eh, Entiendo, y yo lo digo abiertamente, a veces las circunstancias, el presupuesto, las condiciones, pues hacen que el community manager la haga de todo. Y a mí en lo personal me preocupa que el community la haga de todo porque la hace de todo y no la hace de nada. Y llega a saturarse y a terminar por solamente subir las fotos del evento de los candidatos y a interactuar medianamente con quienes mandan mensajes. ¿No? El community manager tiene que ser un tomador de decisiones que sepa identificar las tendencias no solamente de las redes sociales, sino las tendencias de la opinión pública. El community manager en este caso creo que debe tener la función de poder medir dijera Chumel Torres, el pulso de la República, ¿no? El pulso ciudadano, es decir, qué está sintiendo la gente.
dos herramientas muy prácticas para saber de qué se está conversando. Google Trends, por favor usen Google Trends porque en temas sociales nos va a ayudar muchísimo a saber de qué se está hablando. Nosotros el día de ayer tuvimos un foco rojo por bloqueos en un municipio que se llama Tacámbaro, en Michoacán, por falta de maestros. Pero yo, me decía a mí la titular, publica algo en Facebook. Y yo, no, hay que aguantar porque ese tema no se estaba conversando en redes sociales. O sea, ¿para qué poner un tema sobre la mesa del cual nadie está hablando? Entonces, ¿qué hicimos? Empezar a hablar de un evento enorme que se llama la Cuinchacua en Michoacán y empezar a extenderlo más para no tener que poner sobre la mesa un tema del que la gente no estaba hablando. Sí estaba ocurriendo ese problema, sí se estaba atendiendo, pero ¿por qué poner un cerillo en un lugar donde no hay chispa? ¿Sí? El siguiente punto, el plan de comunicación. El plan de comunicación no es solamente el objetivo general o el objetivo específico, los mock-up, sino integrar las formas de reaccionar ante los temas que trascienden. Cuando ya te metes a analizar el pulso de tu ciudad, el pulso de tu estado, de tu distrito, ya sabes qué temas vas a atender. Ya sabes si hay un problema latente, un problema histórico, un reto histórico, etcétera, que tú puedas atender. Entonces, el plan de comunicación debe incluir, obviamente, los temas trascendentes, activos, inactivos, en pausa, y que también tú ahí integres los temas de crisis para que puedas tener ya listas tus líneas discursivas que ojalá nunca las uses, porque las crisis son muy feas, pero que tú ya tengas listo, ok, me pueden atacar por este lado y voy a atacar de esta manera, ¿no? Otro punto es, mide tus resultados y no me refiero solamente a que eh, midas tus likes o la cantidad de mensajes o la cantidad que te comparten. Esos, a las últimas, son números que a veces yo dudo de Facebook, porque Facebook te va a dar más números mientras más dinero le des. Yo les recomiendo, o sea, por ejemplo, para medir Instagram, usen Not Just Analytics. Esa es súper genial para la interpretación, para que hagan sus reportes, para que monitoreen sus hashtags, no just analytics. Y a mí en lo particular me encanta porque me permite tomar decisiones para el siguiente contenido. Y un punto número 4, y no menos importante, el estratega de comunicación política debe construir un equipo eficaz. El, y, insisto, estoy idealizando un poquito porque siempre va a variar de las condiciones de cada candidato. Pero si hay candidatos que están dispuestos a pagar 800,000 pesos por comprarse una camioneta para la campaña, pues ¿por qué no destinan esos 800,000 pesos para un equipo de comunicación? ¿Sí? Es ahí donde tenemos que educar, evangelizar a nuestros candidatos y mi recomendación es que integremos los siguientes perfiles. El Community Manager, que lo puse un poquito aparte por su función, el Copywriter y el Copywriter aguas, porque con el chat GPT permítame confesarme, a veces se me acaban las ideas y lo uso para hacer mis copies, sobre todo cuando tienen que ver con muchos datos. Pero el copywriter que sepa muy profundamente de lo que sucede, te va a saber alimentar tu sitio, te va a saber alimentar tus redes, etcétera. El diseñador, que va a ser muy importante. El fotógrafo, o sea, una persona súper enfocada, el videógrafo, porque luego aquí ya estoy separando, ¿eh? Y con el videógrafo no me refiero a alguien que va a grabar en horizontal, sino a alguien que ya más bien se meta a grabar en vertical, cómprenle un buen teléfono, etcétera, para que les pueda hacer el levantamiento de video para las historias, para los reels, para los TikToks, etcétera. Y yo sí quiero retomar uno de los puntos que dijo la ponente anterior, Nayeli, que es integrar a jóvenes. Porque si bien todos hemos sido jóvenes y yo era el joven inquieto hace 10 años que se quería meter a la política, pues ya no entro yo en el catálogo de jóvenes, ¿no? Pero en la medida que más los dejen participar eh, y que haya una mayor apertura a las propuestas de contenido, más va a crecer. ¿Por qué? Porque yo entiendo a los de mi generación, los de 25 entienden a los de su generación, los de 40 entienden a su generación, entonces creo que hay una excelente manera de retroalimentar generacionalmente.
Y antes de pasar a mi cierre, con esta frasecita de el INE no se toca, que es uno de los temas que ha trascendido a nivel nacional en México, eh, que como estrategas de comunicación necesitamos revisar muy, muy bien. Vean cuál es el discurso de Morena con Eurípides, que es el representante de Morena, eh, ante el Consejo General del INE. Revisen cuál es su línea discursiva y vean que en realidad no tienen argumentos para tumbar una institución tan sólida como el INE, que se tendrán que hacer ajustes presupuestales, que se tendrán que hacer eh, austeridades si quieren un poquito, sí, pero el precio de la democracia es alto y sin duda creo que está tambaleando por una extensión de estrategia gubernamental que puede vulnerar lo que hoy en día permite que la gente vote por el que quiera, ¿eh? Con todas las garantías, con toda la seguridad. Y tenemos que monitorear muy profundamente qué es lo que va a pasar con el INE. Ya restituyeron a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. Eso es algo positivo porque le va a dar un poquito más de rumbo, pero no dejemos de estar al pendiente del tema. Porque una vez que ya se instaure o se ponga en marcha el plan B, eso va a repercutir en todas las estrategias de comunicación que hagamos en lo sucesivo. Así que yo prácticamente con esto finalizo, con esta última recomendación. Y si hubiera alguna duda, inquietud, también les dejo mis redes sociales, números de contacto, para que ustedes puedan, si tienen alguna duda o que nos podamos seguir mutuamente. Y si hay alguna duda, pues también yo estoy a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hemos escuchado una brillante exposición adicional que se une a todas las anteriores. Una enorme sinergia de objetivos, conocimientos y de puntos fuertes que hay que tomar en consideración para las buenas decisiones. Aquí lo que necesitamos es dar aciertos a esa parte tan tremendamente importante que es tomar decisiones en nombre de otras personas. Es decir, nos pagan por decidir por ellos. Ellos están liberados de una responsabilidad y la depositan en el profesional. Es un punto que llama la atención. Yo te quiero preguntar, si me haces favor, Eli, en relación a la parte de la improvisación, esta especie de barrera que hay que vencer, improvisar se convierte en un obstáculo, en una lata, en una batalla. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Presentar esta condición necesaria de no improvisar cuando sabemos que existen cosas que son controlables y cosas que no son controlables. ¿Cómo podemos afrontar las cosas que no son controlables y al mismo tiempo no improvisar? ¿Qué nos podrías decir? Gracias, excelente pregunta. Creo que en la mayoría de los casos ya sabemos qué va a suceder. Con un correcto monitoreo de medios, con un correcto análisis de los pain points del electorado, es decir, si X candidato o candidata ya ha gobernado anteriormente y le quedó mal a los comerciantes, por ejemplo, ya sabemos que eso le va a doler y que le va a provocar una eventual crisis. No preparar contenido en esa línea va a perjudicarnos. Es decir, si nosotros decimos, no, no, ya no pasa nada, pasó hace 10 años, puede resucitarle el tema. Y si no establecemos unas líneas básicas de contención de crisis, vamos a tener que improvisar y vamos a regarla, ¿no? Creo que la contención de crisis es una de las mayores herramientas para poder atacar esas cosas que pareciera que surgen espontáneamente, pero que no, que traen una historia. Por eso necesitamos analizar muchísimo los datos, los medios de comunicación, hacer un monitoreo muy fuerte del pulso del electorado. Muy bien, pues me parece que anticipándonos a los sucesos, con
considerar la posibilidad de lo que puede ser como una estrategia especial para afrontar lo desconocido. José Luis Cruz Vázquez, te escuchamos. Muchísimas gracias, Aarón. Muchísimas gracias, Eli, por tu tiempo, por aportarnos esta actualización sobre cómo estamos realizando. Si no mal recuerdo, tú estuviste en la primera edición del encuentro Hagamos con Paul, te sumas a la segunda edición y esperemos poder tener estas conversaciones más seguido. Próximamente estamos organizando la agenda, porque tú al igual que yo sabemos la responsabilidad que es esto y de pronto se cruzan estas agendas y es dificilísimo, pero además agradecerte y oye, envidiarte porque todos los días subes fotos. Ayer yo les decía que ya vivimos de estados, ya no vivimos de fotos casi, o bueno, yo ya casi no vivo de fotos, ya me siento ya más para allá que para acá. A veces son las del archivo, Ana. Fíjate que me ha llegado a pasar, ¿eh? Y bueno, quiero aprovechar, Eli, para hacerte entrega. Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación y el segundo encuentro Hagamos con Paul otorgan el presente certificado al maestro Eli López Juárez tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online el 15, 16 y 17 de marzo del 2023, con la participación de consultores y estrategas políticos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Extendemos este documento en la Ciudad de México el día de hoy, que es 16 de marzo de 2023. Lo firma el coordinador académico de Hagamos Comunicación, Romero Huerta, y José Luis Cruz, su servidor, director de Crubas Comunicación. Te lo haremos llegar más tarde, Eli. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario a ti, Eli, y bueno, pues a seguir trabajando, a seguir aportando y a seguir formando nuevos jóvenes que día con día ahora estamos también en esa labor ardua. Nos estamos viendo, Eli. Gracias, excelente noche. Igualmente, un abrazo, Eli. Y bueno, vamos.